en un nuevo episodio de Libre para Elegir, Miguel Anxo Bastos. Hablaremos de política, de iniciativas como Escaños en Blanco. Por mucho en blanco que sea, si te ofrecen o tu ambiente te presiona, ¿cómo vas a dejar que gobiernen aquellos? Y el escaño sigue estando allí y la tentación de llegar allí y cogerlo está allí también. De la evolución del bipartidismo en Europa y en España. El PSOE tienen partido, los demás aún no. Tienen una estructura que penetra, capilar, que penetra todo el país. Usted encuentra gente del PSOE en todas partes, encuentra gente del PP en todas partes. En la parroquia, en el club de fútbol, en la universidad, en su trabajo, pues hay como bandos, ¿no? O sea, al final no solo es un partido. De su opinión acerca del populismo. Los libertarios no son especialmente contrarios al populismo. Lo que podemos estar en contra de determinadas medidas populistas, pero no del populismo en sí. La ruptura del gran consenso en pensiones. Hay un discurso que antes no lo había, que confronta, digamos, la subida de pensiones con el malestar de los jóvenes. Te deja todo un nicho de mercado para ti, que nadie lo cubre. Y eso te lo estás dejando todo para él. Del movimiento de Estados Unidos y de cómo interpreta el movimiento MAGA las últimas actuaciones del gobierno de Trump. Ciertos repliegues están viendo que no pueden ya gobernar el mundo como era antes, que era la única superpotencia, digamos. Y se está replegando esto en sus padres. El caso de Venezuela es uno, el caso de Cuba, que está negociando con ella, o una salida parecida, supongo que con comunistas moderados. Y abrirán, digamos, la economía o la sociedad lentamente, pero conservando el poder los moderados. Exactamente igual que en España. Los medios libertarios no le gusta nada ver tampoco al ejército ocupando el país. A un libertario no le gusta nada eso. Por último, de religión y fe. Yo creo que más la Iglesia en ese aspecto, los valores que defiende, pues mío, si no, claro, no sería libertario. A mí la religión antes que la otra. Profesor Bastos, preguntarle porque en los últimos días he visto bastantes vídeos y reflexiones acerca del movimiento de escaños en blanco o escaños vacíos, y no sabía, quería conocer un poco su opinión acerca de la iniciativa, que aunque lleve muchos años, realmente, pues como todo esto, ahora es cuando está teniendo relevancia. Bueno, a ver, la idea es, supongo, que usar el sistema electoral para manifestar descontento, ¿no? Y la idea es que presentarse a las elecciones como un partido más y los escaños después no ocuparlos. Básicamente es eso. Y no cobrar el dinero al no tomar posesión del acta, pues es verdad que ese presupuesto, aunque sea poco relevante, no se lo llevan los partidos políticos y no se lo lleva nadie, que a nivel presupuesto no es nada, pero a nivel partidos políticos pues probablemente pueda hacer un poco de daño y se ve la visibilidad de que no hay nadie en el escaño. A ver, algo parecido, eso solo existe una vez en España, aparte de escaños en blanco, que tiene otro objetivo, obviamente. Eso lo hizo, antes lo hacía Bildu, por ejemplo, históricamente, ¿no? La antigua Batasuna. Y se presentaba, pero no ocupaba los escaños para manifestar descontento. Después hubo otra época que sí que se metieron, ¿no? Otra vez también decidieron no presentarse. Pero digo, no es lo mismo, obviamente no estoy comparando, estoy diciendo que ese fenómeno político, y en Irlanda se da Sinn Féin. El Sinn Féin se presenta siempre a las elecciones, saca los escaños, pero no los ocupa. Pero se presenta. O sea, coge el escaño, pero no lo ocupa. O sea, no, para que no se lo lleve otro, digamos, ¿no? Supongo que esto es algo similar, repito, sin comparar a los idearios ni mucho menos. Estoy diciendo que es algo similar, es presentarse y no ocupar el escaño. A nivel operativo, 100%. A nivel ideológico, yo creo que aquí lo que quieren mostrar, supongo, tampoco soy un referente ni llevado de ese partido, es aquellos votos en blanco que a día de hoy no hacen ningún tipo de ruido. Cuando en las elecciones de Extremadura hubo una abstención y un voto en blanco muy relevante, no hizo ningún tipo de ruido mediático porque terminan ocupándose y al final los titulares son pues Pepe Arrasa, Vox sube y demás. Sí. Y en cambio, de esta manera, si llegases a tener un 10, un 15% de algún parlamento autonómico en blanco, por lo menos debería ser noticiable y debería hacer un poco de reflexión y dar visibilidad a ese porcentaje muy amplio de abstención y voto en blanco. Me falta una información que igual no la vi, que ellos lo quieren, o sea, hacer el acto de toma de posesión y después no ir nunca, o simplemente no hacer nada después. Nunca tomarían el acto de posesión, o sea, nunca tomarían el acta de diputado y por tanto no generarían ningún tipo de flujo económico por ese trabajo. Y no lo ocuparía nadie, incluso un mismo candidato podría hacer esto en la elección. No, Alcaldía claro, de Madrid, comunidad autónoma. Como nunca se dio. Es que no lo sé, claro, si no hacen acatamiento, seguramente no. Sí, el escaño, o sea, no lo ocupa otro.
No lo ocupa otro. Pasa un poco como con Alberto Rodríguez de Podemos cuando tuvo los problemas judiciales, que no lo ocupó y no lo ocupó nadie, ni cobró, en este Bueno, pues caso, Podemos por ese partido. si sacara X diputados, pues sería un parlamento que simplemente depende de los diputados que obtienen. ¿No? Pues obviamente, si se obtienen los 350, pues ahí quieres tener un Creo que poder. hay un mínimo de 300. A menos de 300 no se podría siquiera Efectivamente, congreso. sí, sí, efectivamente, el Parlamento español tiene que tener entre 300 y 400. Pues, Eso porque es. si no se ocupa, pues, no habría parlamento. Tendría que sacar 50 escaños. Mientras tanto, no se dé eso. Si se da eso, ¿qué pasaría? El problema es que no sé, creo que el Partido Libertario pidió el voto para escaños en blanco. Lo desconozco, pero me parece relativamente lógico. Y Sí, incluso buen movimiento. creo haberlo recordado. Cuidado, esta cosa estoy hablando de memoria, igual estoy metiendo la pata. Pero creo haberlo leído o mirado una parte. Pues digo que estas cosas no me gusta matizarlas porque no me tienen por qué hacer caso, porque estoy hablando de memoria. En este caso, ¿qué pasaría? Dada pues, las ideas que tienen pues, este tipo de fuerzas, porque entiendo yo que tienen algún tipo de componente libertario, el problema es que se tensionan. Es decir, que tensionan al partido. El problema es cualquier partido cuando se presenta y tiene por lo menos derecho a algún tipo de escaños que después se tensiona. O sea, que tiene que tomar postura. Por ejemplo, imagina un empate, eh, todo el bloque PSOE, Podemos, todo así, un bloque todo de derecha y decide escaños en blanco. Al principio no tomarían Claro, posesión y no llegarían a hacer nada. te imagina que le falta uno al bloque de la derecha. Es decir, no, a ver si me explico. Cuando tú presentas unas elecciones y ocupas un escaño, al final te tensiona. ¿En qué sentido? Imagina que le falta, como estamos como ahora, en España, así muy, muy igualado y a lo mejor escaños en blanco decide. La tensión va a ser irresistible. Porque te dirán, por culpa tuya está gobernando Podemos. Que a lo mejor es la antítesis de lo que tú quieres. ¿Me estoy explicando? Si lo, Sobre todo la presión no solo al partido, sino a la persona que gana el a las escaño, personas que porque en tienen el el fondo efectivamente, o sea, esta estructura no tiene un partido per se, si es casi como claro, una asociación, pero la persona sí que puede tener un dilema moral no, del que usted comenta. si yo entiendo la lógica es correcta. Te presentas y si hay una mayoría clara, pues no pasa nada. Pues si los escaños no se ocupan y sirven como protesta, ¿no? Se quedan sin altavoz, se quedan sin, pues, sin ruedas de prensa, etcétera, pero hace cumplir su función. Pero repito, lo que pasa es que te tensionaría mucho. Si por culpa de esos dos diputados, tres o los que tenga, pues no gobierna un bloque, te van a, no sé, la presión va a ser muy fuerte. Y digo que te tensiona, porque en ese momento cualquier partido, cualquier fuerza se divide en dos. Los pragmáticos dijeron, bueno, mejor que gobiernen a alguien más próximo, aunque sea malo, a que gobierne toda la antítesis. ¿Me explico? Si la mayoría es clara, pues tres o cuatro, pues sí que cumple su función. Y Cuidado, como, pero cuidado con esas cosas porque tensan. o sea, yo estoy 100% de acuerdo con usted. Es más, creo que en este caso, como no hay estructura de partido, te pensa tu propio pensamiento individual, porque el escaño es tuyo y por mucho que tú hayas indicado que vas a no tomar posesión, en un momento Efectivamente. dado puedes tomar posesión y legalmente, o por mucho que tú hayas acordado previamente, lo estás haciendo bien. Entonces, ahí yo creo que la tensión es máxima. Pero sí que es cierto que yo tengo cierta simpatía acerca de mandar ese mensaje de, oye, hay 7, un 10, un 8, un 9% del Parlamento que no se ocupa porque hay un descontento de personas que no, por lo menos yo me encuentro entre ellas, Sí, sí, yo que no me siento muy identificado con ningún partido y que no quiero votar en blanco. entiendo la lógica y entiendo que puede haber personas con su ideario y simpatizo con varios de los puntos. Estoy explicando los problemas políticos que puede tener, nada más. No estoy diciendo que la idea sea mala en sí. Digo que esas ideas rara vez se llevan a práctica precisamente por cuestiones de este estilo, ¿no? Y sobre todo cuando le pasa la primera vez. Es verdad que a día de hoy, como tiene Hay otros alguna modelos, cosa de ayuntamientos. por ejemplo, Alianza Catalana, que no se presenta, en teoría, no están discutiendo, pero en teoría no se va a presentar a las elecciones españolas. Cuidado, pudiendo sacar. Las encuestas Y le como dan. la CUP durante mucho tiempo. No, la CUP llegó a estar representada en el Congreso. La CUP, Sí, pero había aquí, veces que sí y a veces que no. lo que tenía de más. Otra vez porque no salió, ¿eh? Porque no salió por votos. Eh, pero Alianza Catalana, por ejemplo, dice que no se va a presentar. Y hubo un caso también de Batasuna o Henri Batasuna hace tiempo que decidió no presentarse a las españolas por protesta también. Lo que pasa es que recapacitó porque sus votos cambiaron, se fueron a todos al PNV. Entonces no.
quedó, quien engordó fue otro su costa, digamos, ¿no? No digo que, 100%. que, que son modelos parecidos. El suyo es el de Izquierda en Blanco es presentarse y no ocuparlos. Bueno, pues en principio, repito, puede servir de protesta. Es más, cuando escuchas a los representantes del partido, ellos te dicen, no, no, es que aquí dentro hay de todo, o sea, no nos podríamos poner de acuerdo en nada. Es el único que no podríamos poner de acuerdo es no tomamos acto de posesión del cargo ni la acta de diputado y ya está. En todo lo demás, lo que hay dentro, eso es una amalgama y un crisol de cosas que claramente no vamos a ir más allá de este movimiento cívico protesta y ya está. Claro que después, claro, los escaños al final son de las personas y pueden hacer con ellos lo que quieran. Esa es la Ese cuestión. es el Porque, riesgo. por ejemplo, se acabó la fiesta, salieron tres, ahora solo queda el vice en el Parlamento Europeo. Los demás, cada uno macho para su lado. O se apuntaron a otro grupo, me parece. Entonces, no, claro, al final el escaño es tuyo. Si una vez que lo sacas, es tuyo. Es decir, por mucho en blanco que sea, si te ofrecen o tú mismo, tu ambiente te presiona, no, ¿cómo vas a dejar que gobiernen aquellos y tal? No, no. Si tenemos 100%. este gobierno hipotético Frankenstein es por tu culpa. O sea, la tensión es muy grande, ¿no? Estoy Yo totalmente de solo, acuerdo. yo digo que la idea me parece bien, solo advierto que estas tensiones pueden pasar. Y el escaño sigue estando allí y la tentación de llegar allí y cogerlo está allí también. Yo solo lo digo, porque puede pasar eso. Cuando tú vas lo que sé, imagina una cosa, Pedro Sánchez hace tal cosa y quiere censurar las redes, como dicen que quieren hacer, ¿no? Pues, pues ya la culpa es tuya, de escaños en blanco, que le dejas. No sé si me explico, ¿no? Cuidado con estas cosas, que quedan muy bonitas hablar, pero después hay que ejecutarlas. Bueno, como la idea no es mala idea, es una forma de voto protesta. Pues, Dentro de unos años, si les va muy bien, esto será como el vídeo de Juan Carlos Monedero, de la ley de Diego y la oligarquía. Se pondrá todo el tiempo ese vídeo a esqueros en blanco de que tenga que haber tenido cuidado. Por seguir un poco con política nacional, que hay una cosa que me interesa y que no, nunca he profundizado mucho y en algún vídeo lo he visto que lo ha tocado usted de manera transversal. Siempre me ha resultado curioso cómo en España está siendo un poco rara, sobre todo en los países más mediterráneos, en donde los grandes partidos, el bipartidismo, se mantiene y peor o mejor, porque yo creo que la ventana de Overton se está girando un poco a la derecha y hay cada vez más peso en la derecha, pero se mantiene en contra de lo que pasa en Francia, donde el PSOE, o incluso en Portugal, donde el PP, o sea, llamando PP, PSOE, lo equivalente. ¿Cómo explica que en España se siga manteniendo ese suelo, pase lo que pase, de 70, 80, que de ahí porque no baja ni... PP y PSOE tienen partido, los demás aún no. Cuidado, aún no. ¿Me explico? PSOE y partido tienen una estructura que penetra, capilar, que penetra todo el país. Usted encuentra gente del PSOE en todas partes, encuentra gente del PP en todas partes, en la parroquia, en el club de fútbol, en la universidad, en su trabajo, pues hay como bandos, ¿no? O sea, y después tienen cuadros, o sea, al final no solo es un partido, nosotros podemos juntarnos a hacer un partido, pero al final tiene que llenar una lista de alcaldes y concejales en toda España para tener peso. Se necesita varios miles de personas, mínimo varios miles de personas para presentar listas de gente más o menos cualificada, más o menos, no quiere decir que tampoco sea genio, pero por lo menos gente que sepa cubrir, o sea, dar un discurso en público, que sepa pues, organizar un programa mínimo, lo que sea, si necesita esas personas. Y no todos los partidos las tienen. Y el PP y las personas las tienen en todas partes. Es una de las ventajas que tienen. ¿No? Y entonces eso, claro, ya de entrada les da un tirón, porque pueden presentarse en todas partes con gente más o menos de confianza y que sepa lo que hay que hacer. Los demás partidos, por ejemplo, Vox está en camino de constituirse así. Aún le falta mucha capilaridad, pero aún le faltan, por ejemplo, en mi opinión, aún, no quiere decir que no los vayan a tener, cuadros administrativos, medios, por ejemplo, para ocupar, digamos, los puestos de Estado, ¿no? Pues todo, aunque, repito, estamos viendo que no siempre se ponen los mejores, pero por eso es un problema, pero necesitas gente para poner en los puestos, estas cosas ferroviarias, en todas las agencias que hay, en todas las agencias tributarias, en todo tipo, y necesitas ciertas complicidades en los otros ámbitos del poder. O sea, gente próxima pues a las fuerzas políticas, a los poderes del Estado, ¿no? Pues a la judicatura. O sea, por ejemplo, hay que hacer el Consejo del Poder Judicial. ¿Cuántos jueces tiene Vox para nombrar? Es un ejemplo, ¿no? Me explico. No que sean de Vox, pero jueces. Eh, ¿Entiendes? Que no los nombres tú.
Porque los progresistas tienen los suyos, el PP tiene los suyos, ¿cuáles son los tuyos? ¿No? Tienes que tener, por ejemplo, altos cargos en la defensa pues, para promover el ministerio. Es decir, tienes que tener de todo, en todos los ámbitos. ¿No? Gente, digamos, con complicidades o conozca bien el mundo de la banca, del poder económico, etcétera. Tienes que tener y eso, de momento, los demás partidos aún no lo tienen. Cuidado, que están en camino de tenerlo. Cuidado, no estoy diciendo que no. Pero el PP y el PSOE de momento los tienen. Después tienen marca, pues ya la gente pues es de eso. Y eso es lo que lo explica. Cuidado, que aún así está siendo duramente erosionado. ¿eh? Sí, No, es, sí. no es el modelo. Siguen siendo las dos fuerzas más votadas, pero compare como eran antes. Antes tenían un 80 y tantos por ciento de los escaños. Ahora, entre el PP y el PSOE, pues ya no tienen tanto como antes. El PSOE, Bueno, el pero a lo PP, mejor suman más que en la época del 15M, no las justo después, sino las elecciones, las dos o tres posteriores, cuando estaban Ciudadanos y Podemos. sí, pero, por ejemplo, el PSOE yo lo veo muy erosionado. O sea, lo veo muy erosionado. O sea, de la fuerza que tenía a la que tiene ahora. O sea, de ser un partido. Y el PP también, ¿eh? El PP, el PP, de ser un partido que podía tener mayores resultados el solo, nadie le da una mayoría absoluta al solo. Y que no es como antes. Ya no es un sistema. Antes era de dos, ahora puede ser de tres o tres y medio, según la fuerza que tenga Sumar o el espectro de izquierda. Pero un momento que eran cuatro o cinco partidos. Aquí totalmente de acuerdo con usted y que yo que vengo del mundo de la empresa pasa mucho, yo siempre lo comento sobre barreras de entrada, que en el fondo es lo mismo, ¿vale? Y entonces siempre digo que la tecnología es una barrera de entrada mucho más difícil, o sea, mucho más fácil de sobrepasar que los canales de distribución. Sí, Que montar una red de distribución de personal de venta, por ejemplo, con una capilaridad muy grande porque es difícil y porque en el fondo pasa igual que con esto de los políticos intermedios, ayuntamientos, pedanías y demás, que es que tienen un background. Tú no llegas y de repente eres el pedáneo del Algueiro, que es un pueblo de Murcia, sin ser de allí y sin tener un background histórico, que ese ya está, por decirlo de alguna manera, cerca del PSOE y el PP. Pero lo que desconozco es si en otros países no pasa esto, porque me parecería pasa lógico igual, que tuviesen la misma barrera de entrada. pasa igual. Pasa igual, pero por ejemplo, claro, lo que pasa es que en Francia, por ejemplo, el Partido Socialista quedó destruido por sus propias Partido Socialista francés, por ejemplo, o el Partido Socialista italiano. El Partido Socialista italiano desapareció por la corrupción, Tangentopoulos, ¿no? En general, el sistema de partidos italianos desapareció en aquellos escándalos de los 90, creo que fueron los años 90, de hipercorrupción que desmanteló el sistema político italiano entero. En Francia fue lento. En Francia, hace no tantos años, estaba un presidente de la República que era socialista. Y ahora el Partido Socialista está literalmente desaparecido. Sí, Desaparecido. sí, sí. Entonces, desapareció por cosas que tomó él y quisieron inflar a la ultraderecha para debilitar a la derecha tradicional y al final la ultraderecha se los comió a ellos. Cuidado que eso le puede pasar al PSOE. Que Yo yo estoy creo que, viendo un yo creo cierto que trasvase de votos no, es PSOE que, Vox, o sea, es que el trasvase de votos va a ser del PSOE a Vox, no del PP a Vox, como piensa la gente. Que Vox ahora ya no es un partido. Al principio podría parecer un partido que era como el PP, así como más duro, digamos, ¿no? El PP como más auténtico. sí, Pero ahora es un partido distinto. Distinto. Y, realmente se ha y ido. no es un votante, es igual que el RN francés. Es decir, no es un partido, ahora es un partido que la gente, que es distinto de la derecha convencional. Lo que pasa es que tensa la derecha convencional también. Porque primero, a lo mejor, con esta idea de inflar, ¿no? Al final, buena parte es que se está discutiendo ya, aún no lo veo una posibilidad real, pero se está discutiendo ya la posibilidad de que Vox se supere al PSOE, por ejemplo, en Zaragoza o en algunos sitios. En Badajoz ya lo superó, cuidado. No es general, pero cuidado, ya están mandando señales de que el PSOE puede ser tercera fuerza, pero con dos derechas, ¿no? En determinadas comunidades autónomas, seguro. En Murcia probablemente esté ahí también. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que ese trasvase se está produciendo con una capa de populismo, justo que es donde probablemente coincida, excepto en la parte de quizá de pensiones, que ahí yo creo que Vox sí que está siendo un poco rompiendo el consenso para bien de ellos, pero hay en otras muchas partes que lo que está quitando la suya va a ser el populismo puro y Ah, no, duro. claro. El populismo siempre fue una herramienta muy, muy eficaz. Yo no soy totalmente contrario al populismo. O sea, me gusta que también se piense un poco en las necesidades de la gente, o que se discute las necesidades de la gente, no solo las necesidades de las élites.
Entonces, el populismo ahí tiene cierto punto de vista. Normalmente los libertarios no son especialmente contrarios al populismo. Lo que podemos estar en contra de determinadas medidas populistas, pero no del populismo en sí, que es muy distinto. No todas las medidas populistas son iguales. Entonces, Vox, claro, ahí está jugando. El problema de las pensiones es que muchas personas no piensan que el PP piensa que solo los jubilados votan. Jubilados puede ser el 20% de la población, 20 y tanto, según cómo los contemos, ¿no? Mm. De 10 millones, 9 millones, 10, 11, depende cómo, que contemos como jubilado, ¿no? Pues si son. Pero nuestra población también vota. Que parece que solo votan los jubilados. Cuidado, primero, parece que solo votan los jubilados solo votan por la pensión. Parece que todos los jubilados votan aquí. Y no, los jubilados son personas como los demás, también tienen sus ideas y votarán a lo que quieran. Pero aún siendo así, hay más votos que jubilados. Es decir, hay 30 y tantos millones de personas que no están jubiladas, hay gente que es joven. Por eso, en los sectores de población, el populismo precisamente es no apoyar la subida de las pensiones. Porque, ¿dónde está el voto, por ejemplo, de Vox? Es mayoritario entre los menores de 40 años. Mayoritario entre los menores de 40 años. Por eso lo estoy diciendo. No es, el populismo ahí es precisamente luchar contra la subida de las pensiones sin descanso, ¿no? Es decir, sin medida. Ahí no estoy de acuerdo porque creo que la palanca que tú accionas en pensiones es directa, en enero te sube la pensión, y la palanca que tú accionas en la gente joven es muy, muy indirecta y largoplacista, por lo cual se percibe, o Sí, sea, pero, tiene como un nivel de impacto mucho menor pero que el la debate, de te subo el sueldo. yo lo veo en los jóvenes. Yo trabajo con jóvenes. Los jóvenes ven que se les sube todo, y ellos como que ven que no tienen como futuro, o se sienten así, no quiere que no lo tengan, se sienten así. Y la brecha, porque yo lo escuché varias veces en comentarios en No, clase. no, no, hay una corriente totalmente cultural de transferencia de riqueza entre poblaciones activa y población pasiva, que nunca ha estado. Yo soy actuario de profesión, nunca ha estado y ahora empieza a estar, desde hace 2 o 3 años. Eso sí que es verdad. Lo que no tengo tan claro es que accione tanto el voto, o te haga votar tanto, como el hecho de que aunque el No, jubilado no vote por la subida de las pensiones, ya lo entiendo, si hay un partido que claramente no le sube la pensión, puede que lo deje de votar, ¿eh? Es mucho, o sea, un porcentaje elevado, ¿eh? ya lo entiendo, pero yo conozco jubilados que no van a votar jamás al PSOE, suba lo que Bueno, suba. pero el PP está a favor de la subida de las Bueno, ya, pensiones. pero quiero decir Es que no alternativo. van a votar, aunque no las bajaran, no lo van a votar, porque repito que los jubilados, yo no hablo de, no tengo, o sea, pero el jubilado no solo vota por la pensión. Es que es el otro error que se comete. Es decir, pero no, pensar No, no. como sus jubilados, no sé, que le sube la pensión y ya aplaude. Habrá gente que sí, otra no. La gente tiene ideas, punto. Por el motivo que sea, o que es religioso, por lo que sea, no va a votar a este tipo de cosas. Le gustará que le suban la pensión, pero no necesariamente le decide el voto. Y lo que sí que hay un tema cultural en la que hay un malentendimiento de dónde está el poder adquisitivo en España. Mayoritariamente está en las Sí, clases no. pasivas, Te digo que en la riqueza. la idea de crear un discurso propio sobre las pensiones te deja todo un nicho de mercado para ti, que nadie lo cubre, y cubre a las poblaciones más jóvenes. Y eso De acuerdo. se lo están dejando todo para él. Y si no se dan cuenta los partidos, cuando juegan solo a los jubilados, no se dan cuenta de que ya hay un discurso que antes no lo había, que confronta, digamos, la subida de pensiones con el malestar de los jóvenes. Ese discurso antes no lo había. Ahora sí. Entonces, cuanto más suben las pensiones, más se pueden irritar, sobre todo si hay una comunicación eficaz de esa subida, ¿no? Y achacándola a los partidos del sistema, que a los jóvenes los dejan sin futuro, etcétera, etcétera. Ahora sí que hay un discurso, sí que se transmite a través de las redes, de forma simplona a lo mejor, pero se transmite, y eso sí que llega. Y te deja todo un mercado para ti solo, porque nadie te lo cubre. Y es un mercado muy masivo y además es que si fueran conscientes la población realmente el impacto que tiene la subida en capitalización compuesta de las pensiones sobre su futuro, es mayor que cualquier otra medida que se pueda tomar, ¿eh? Claro. No tengo ninguna duda. Y eso impacta en dependencia, impacta en educación, impacta Sí, en sanidad, o sea, que sí. impacta en cualquier otra partida del Estado. Y pues terminando un poco en el bloque de España, quería preguntarte que además justo estuvimos hablando hace un año, cuando quizá no estaba tan de moda, y hablamos de Estados Unidos y hablamos de Groenlandia y de Canadá, ya hace pues poco más de un año, y de cómo pues Estados Unidos en ese momento, como comentaba usted,
que parecía que había una cierta intención hacia replegarse hacia sus zonas de influencia. En ese momento no hablábamos de Venezuela, que estaba ya lejos, pero sí Canadá y Groenlandia. ¿Y cómo, pasado un año, cómo ve es un poco ese pronóstico, esa idea lanzada al aire de, oye, un reagrupamiento de sus intereses, quizá en su continente? ¿Y cómo casa esto con lo que hace en Irán, que probablemente Venezuela se vea bien en su electorado? Irán probablemente. A ver, yo lo que estoy viendo es, me corroboro lo que decía antes. Creo que hay un cierto repliegue, están viendo que no pueden ya gobernar el mundo como era antes, que era la única superpotencia, digamos, era el hegemón, que dicen los teóricos, y se está replegando esto en su espacio. Su espacio es el espacio pues, del hemisferio occidental, que dicen ellos, o de América Latina. El caso de Venezuela es uno, el caso de Cuba, que está negociando con ella, o una salida parecida, supongo que con comunistas moderados, ¿no? Comunistas aperturistas y negociarán una salida parecida. Tiene algo semejante y abrirán, digamos, lentamente la economía o la sociedad lentamente, pero conservando el poder los moderados. Exactamente igual que en España. Ahí tiene razón Marco Rubio. Exactamente igual que en España. En España, quien pilotó la transición fue el franquismo. Franquismo moderado de Adolfo Suárez, que era secretario general del movimiento. ¿No? Fue ministro de época de Franco, sí. No, fue secretario general del movimiento. Secretario general del movimiento, sí. Era el jefe del Partido Único de Franco, no era un señor que pasaba por la calle, no era un opositor, era un miembro del núcleo Sí, de sí. poder del franquismo. A lo mejor no era el que más mandaba, pero estaba allí en el núcleo. Simplemente como aquel lo vieron joven y así y tal, le dejaron él que dice la cosa. Pero eligió con ministros y gente y cuadros del franquismo. Bueno, Fraga era ministro Oh, de toda su turismo, ¿no? policía, en general, todos los ministros vienen casi todos del De la franquismo. Alianza Popular. Vienen de ahí. Y fue como si fuera la transición. Y después, pasados unos años, fue cuando ganó el Partido Socialista. Ya llegó una élite nueva, pero ya con la transición más o menos hecha. Y supongo que en Cuba serán comunistas moderados, etcétera, como un. Si lo ven en Afganistán hicieron algo así. Cuando eran las negociaciones, las inició Trump y las acabó Biden, Trump decían los analistas que estaban negociando con los talibanes moderados. El título de hoy está patrocinado por nuestro sponsor principal, Coventia Legal. Coventia Legal es un bufete especializado en reclamaciones bancarias, tanto gastos hipotecarios para aquellas personas que tienen una hipoteca antes de junio de 2019 y que le cobraron a gastos de manera indebida, notaría, registro, tasación. El trabajo lo hace 100% a éxito y solo pagas si has ganado y si tienes el dinero del banco en tu cuenta. También hacen otros servicios como complemento de maternidad y brecha de género para aquellas personas, hombres, que no se les dio el complemento a su pensión de manera debida y lo tienen que reclamar al Instituto Nacional de la Seguridad Social. En ambos casos es 100% a éxito y solo se paga una vez que el cliente ha recuperado su dinero. Si quieres más información, pues puedes consultarlo en el teléfono y en el email que aparece en pantalla. Os dejo con el podcast. Con los Grandes sectores, moderados. sí. Después negociaron con ellos y les dejaron el poder a los talibanes moderados. Era, entre comillas, es como se hablaba de aquello. Pues ahora también hablamos, supongo que están en lo semejante. Lo que están diciendo está los sectores de poder del régimen negociando una salida democrática para Cuba también. Pero eso demuestra también que tienen interés en eso. Porque durante mucho tiempo, digamos que América Latina al poder americano no le importó. O sea, dejaban. O sea, no se preocupó de Venezuela ni de otros regímenes que pudiera haber por el estilo. Simplemente, pues no interferían. Bueno, Pero solo en de los 50, intereses y 60, tampoco se preocupó económicamente mucho porque China ha invertido mucho en infraestructuras, pues, el puerto en Perú, por eso, muchísimo, no solo políticamente, sino económicamente no se ha interesado demasiado en los últimos 20 años. andaba en otros mundos, andaba en otras preocupaciones, en el espacio postsoviético, en muchos territorios, en los conflictos con China, en el Pacífico, pero descuidó. Y yo creo que la idea es replegarse este es mi espacio, más o menos es lo que conozco yo, lo que gobierno yo, voy a incluir Groenlandia, pero es lo que quiero, digamos, estar yo cómodo en mi territorio y tener como mi bloque de poder, pero aquí. Pero Renunciar a las. ahí no me casa mucho con la parte de Irán, que es verdad que es por Israel, probablemente, pero yo creo que el votante de Trump, Venezuela, eso lo puede A ver, entender y Irán puede es muy estar de acuerdo. distinto. Irán, Irán es muy distinto. Primero, que es una cultura distinta. Tú allí que no puedes invadir aquello. Y aunque le quites el jefe, tienen otros. Es decir, no es un sistema.
A ver, Venezuela al final es un país que es occidental, las costumbres son parecidas al resto, entonces, porque Irán no es un país con las mismas costumbres exactamente. Y digamos que una intervención extranjera no sería tan bien vista como en otros sitios. Tienen que hacerlo de otra forma. No sé qué tipo de presiones están haciendo. No sé hasta qué punto Israel tiene influencia ahí. No sé hasta qué punto. Mi opinión personal es que le vale cualquier tipo de sistema político, porque con Arabia Saudí no tiene problema. Mientras que deje que el business fluya, yo creo que Trump en eso diría, el problema que tiene es que el régimen de los ayatolás no deja que el business fluya, ¿vale? Pero si deja que el Por eso, business fluya, yo creo que no tendría problema, al igual que no tiene problema con Arabia Saudí o con Qatar, no tendría problema de que pues, fuera su gobierno islamista, mientras que dejase que el business fluya. Lo que sí que es cierto es que yo creo que el americano que vota a Trump no está de acuerdo a hacer esas intervenciones tan lejos y piensa de eh, vamos a centrarnos en América. es que ahí está, es que el electorado de Trump el MAGA nace con un proyecto más o menos aislacionista, América primero. Es decir, no tenemos que solventar los problemas del resto del mundo, sino que los problemas de América. Pues yo digo, pero la estrategia de Trump de momento, no es excesivamente belicosa. O sea, no hace como Bush padre o Bush hijo que invaden Irak y lo atacan y quieren hacer un cambio de régimen por la fuerza. Es que Irán probablemente no tendrían capacidad para hacerlo. Y segundo, que su base no lo admitiría. Y después que seguramente no tienen recursos suficientes para hacer una guerra semejante a largo, una guerra de verdad. Una cosa es una intervención. Estados Unidos ya sin tanta guerra tiene unos problemas de deuda enormes, tiene unos problemas económicos muy graves como para meterse en una guerra relativamente pequeña, como era la de Vietnam, sacó a Estados Unidos del oro. No a ellos, Nixon en el 71. Quien lo quitó del oro, porque simplemente no podía, no tenía ya, y llevó a inflaciones y a crisis a gran escala, o sea, una crisis económica a muy gran escala. Es decir, por muy grande que sea el país, tú tampoco puedes meterte en una guerra tan grande y pensando que tienes recursos infinitos, porque no los tienes. Tienes que quitarlos de otra parte. Y ya el dólar no está especialmente bollante, los problemas de deuda son grandes, no tienes la capacidad, digamos, ni eres tampoco el superpoder que eras antes. No, yo creo que lo hace de manera, si fuese americano, otra cosa es mi opinión personal, de manera bastante inteligente. Al final pone presión, que es presión militar cercana, nunca va a poner probablemente muchas, o sea, botas en el país más allá de Sí. intervenciones puntuales, pero con eso, si no eres maximalista, si no quieres que caiga el régimen entero de Venezuela y poner a alguien totalmente distinto, necesitas cambiar a mucha gente, si no eres maximalista, realmente te funcione y te Sí, sí, funcione. no, la estrategia yo creo que es esa. No sé si funcionará igual, pues con una actuación, presionar de forma o con alguna acción puntual para intentar que el régimen sea más amigable. Yo no creo que quieran cambiar el régimen. Yo creo que en Irán, hace el fin de semana pasado el anterior, que se veía mucho de intervención, yo creo que se está replanteando, porque en Irán sí que hay cierto descontento social, 20-25% sobre todo de la capital y de determinadas ciudades, que a lo mejor quieren un cambio de régimen, pero yo no sé si Estados Unidos quiere eso. O sea, yo creo que Estados Unidos lo que preferiría es lo que pasa en Venezuela, que una Delcy, un segundo, pusiera a la hija de Diosdado Cabello como ministra para tenerlo contento, y mentirse un poco y hiciese caso y cogerá el teléfono cuando toque. Sí, Lo no, que es una tienen. estrategia Tampoco van a meter en el día a día, sino simplemente en algunas cosas y ya no de está. cambio de régimen, sino que el régimen sea más amigable. Eso es. Eso es la idea. Yo creo que y como la idea de Venezuela. No tanto cambiar el régimen o cambiarlo lentamente, pero que el régimen sea más amigable, digamos, ¿no? Que sea como que no se alinee con los aliados de los enemigos, no sé cuáles los enemigos de Estados Unidos, porque a veces me desconcierta. Supuestamente Rusia es un enemigo de Estados Unidos, pero Rusia y Putin se llevan de maravilla. Y a veces Rusia y Estados Unidos se llevan fatal, pero están todo el día pactando también. O sea, la política internacional es muy ilusiva y muy cambiante. No es una cosa que estos son mis enemigos. No era con los tiempos de la Guerra Fría que aquellos eran mis enemigos y los otros no. Y ahora cualquiera puede cambiar de bando. No, no, no. Ahora es un pragmatismo absoluto, yo creo. Claro, pues, históricamente Rusia era el enemigo. Pues ahora, por ejemplo, Rusia puede ser el amigo de Estados Unidos y el enemigo puede ser Europa. Podría serlo perfectamente. Ujú.
Sí, podría pasar, ¿eh? Podría O sea, pasar no, hombre, perfectamente. es verdad que Estados Unidos tiene una población que puede levantarse ante determinadas medidas, y la parte buena que yo creo que tiene Trump es que es capaz de recoger cable, perdona la expresión. Sí, recoge el cable, sí, él no es un tipo... Cuando toca. Y en la parte esta del ICE se ha visto claramente. Yo veía muchos vídeos sobre todo de Minneapolis, que claro, ahí es que culturalmente el americano el americano medio y más de esa zona es una persona que recibe mal a un militar que viene de Washington. O sea, Sí, claro, es claro. como un poco libertario de Sí, sí, este es sí. mi coche, este es mi casa, y eso lo recibe mal. Y ya encima, si lo que estás persiguiendo es a gente que ha cometido un delito, ello es perfecto. Pero si estás persiguiendo a gente que tiene 2 hijos y ya 15 años trabajando en Estados Unidos, en el fondo el americano valora ese esfuerzo. Dice, oye, si esta persona ha venido a trabajar y a contribuir y tiene su familia aquí, no va con mis ideales el que alguien No, desde no, los no, Estados venga y... y creo que lo entendió rápido. Lo entendió, ¿eh? O Yo sea, vi, no sé si conoce usted a Joe Rogan. Joe Rogan es un podcaster que es el más famoso del mundo sí. y que ayudó mucho a la victoria de Trump. Pero él sobre todo hace temas de UFC, de MMA, entonces por eso lo sigo. Y en su podcast, que es el más oído del mundo, con lo del ICE, hizo un alegato súper duro diciendo, básicamente en inglés, dijo, ¿qué coño está haciendo Trump echando a gente que ha venido aquí a trabajar, que se levanta a las 6 de la mañana? Y eso, cuando yo lo oí, dije, uff, aquí o hace algo o va a tener problemas en las elecciones de No, noviembre. Y vamos, una semana más tarde... los medios libertarios no le hizo. gusta nada, no le gusta nada ver tampoco al ejército ocupando el país. A un libertario no le gusta nada esto. Poco lo que dice usted, que está, no le gusta que venga el ejército ya. No hay una policía para eso, no necesitas tanques no dijo, tanques los usaron una vez tanques no, bueno, vehículos artillados, artillados no, blindados. Sí, sí. Y En que, una protesta también, y fue muy mal visto cómo usas, digamos, este tipo de vehículos blindados contra la población. Entonces no se ve bien, y los muchos círculos que apoyaron a Trump y apoyan a Trump no les gusta eso. Y lo entendió a la primera. Yo creo que lo entendió a la primera. Ahí yo creo que sí. tiene instinto. Tiene instinto, sabe cuando no, una cosa no, y no persevera. No, en eso yo creo que es muy valorable en su gestión, porque como buen político, pues lo ideal es acertar, pero si no acierta, por lo menos rectifica. Que en este caso no tiene claro. Y sobre Estados Unidos también me resulta muy interesante y quería saber su opinión de... este año se ha visto un poco la debilidad de Estados Unidos frente a ataques a su deuda, ¿vale? Pues un poco, sobre todo con la parte de pues, cuando impuso los aranceles, como, pues quitó el pie al acelerador. ¿Y qué piensa usted que va a hacer con su deuda? Si va a ir por la parte de tokenización de la deuda emitida por Estados Unidos para diversificarla por el mundo, si crees que va a controlar que eso, bueno, el déficit fiscal y de esa manera empoderar el dólar, o con el nuevo candidato a la Fed, con Kevin, hacer una política más laxa, perdón, más dura, monetaria. Estados Unidos es un país muy rico y muy poderoso, pero ya no es lo que era antes. Cuando acabó la Guerra Mundial era casi la mitad del PIB del mundo. Del mundo. Sigue siendo un país rico de 300 millones de habitantes. No, eso no es un porcentaje muy alto de la población mundial. Ni siquiera debe ser el 5 o 6% de la población mundial. Con eso sobre todo si el resto del mundo no está tan empobrecido como antes, que ya empieza a tener potencial económico y grandes zonas ya empiezan a salir de la pobreza, no solo China, sino el sudeste asiático, muchas zonas del mundo, incluso la propia Europa, que ya tienen poderío económico propio. Tú ya no puedes dictar las reglas económicas como dictas antes, porque en algunos casos hasta casi pueden prescindir de ti, que fue lo... Y él se dio cuenta, porque yo creo que usaba el arancel también como lo que estábamos hablando antes, como una medida de presión, que no tenía ganas de usar, pero quería conseguir algún tipo de acuerdo en ese ámbito, en otro ámbito, y presionaba con el arancel. El arancel, por ejemplo, se usó para conseguir más gasto militar en Europa, o para conseguir algún tipo de concesiones en otros sitios. Pero después,
si vemos las negociaciones, ve que buena parte de ellos lo levantaron. Y después que aparte de eso, como el arancel le encarecía muchos productos en Estados Unidos, hubo protestas y tuvo que retirarlo. Por ejemplo, Estados Unidos no produce de todo, muchos alimentos no los produce él. Y al final le subía el café, le subía el plátanos, por ejemplo, le subieron muchísimo, y son productos de consumo habitual, pero que no los produces tú. Entonces, al final tuvieron que levantar los aranceles a sus países, aguacates, otro tipo de frutas, que al final no produces tú todo por el clima que tienes o lo que sea, ¿no? Entonces al final tienes que importar cosas. Y al final, si pones aranceles, te sale más caro todo a ti. Y al final, tu industria también paga. Tú pones aranceles al acero, le pones aranceles a otros productos, tus fábricas son menos competitivas porque tienen que comprar las cosas mucho más caras. Y al final se puede dando cuenta de eso. Yo creo que él lo sabe, lo usa como herramienta política. Y lo que decías del dólar o de la deuda, claro, en otros tiempos a lo mejor podías, pero claro, Japón te vende la deuda. Si ya no fue China, fue Japón, ya en su momento, ¿no? Ya te empiezan a alterar las cosas, ya no eres capaz de colocarla como antes, tienes que colocarla a otros tipos, ya no es un sistema tan atractivo. Y el dólar, si se pone muy tal, sigue siendo la moneda mundial, pero claro, podría perfectamente ser sustituida. No, es más, en las últimas semanas sí que es cierto que contra pronóstico ha estado un movimiento de refuerzo del dólar y de caída de las patas del rally y de las criptomonedas. Contra un poco, yo creo que es un tema puntual, creo que del mar de fondo, mientras Si que el no me dólar puedes pierde, identificar. si el dólar pierde mucho valor o es inestable, deja de tener atractivo como reserva. O incluso deja de tener atractivo en el mercado mundial porque es una moneda muy voluble. Tiene que tener una cosa sana, digamos, ¿no? Para que sirva a comerciar en el mundo. Si es una cosa que está variando mucho de precio, en el comercio mundial siempre se podría empezar a buscar otras alternativas. Bueno, pero cuando tienes una deuda tan grande como Estados Unidos, o te la comes vía inflación y tipos bajos, o es difícil de asumir, ¿eh? Porque si no tienes que recortar gastos. Claro, y además Y no quieren. si los demás no te la quieren tampoco. Si el resto del mundo Sí, no te la quiere coger, o te coge otras cosas, entonces, claro, y empiezas a tener problemas. Ningún país, por muy potencia que sea, tiene capacidad infinita de hacer lo que quiera. Podía en su momento hacer porque tenía una fuerza relativa muy grande, pero que a día de hoy esa fuerza relativa ya no la tiene. Entonces yo creo que la estrategia es eso, irte para tu territorio y comerciar con el resto del mundo. creo que tal vez sí tiene un poco, pero sí, o sea, yo lo interpretaba así ya cuando hablamos el año pasado. Y este año, un poco más, algunas cosas como lo dirán, o incluso este movimiento de intentar reforzar el dólar también me sorprende un poco, porque no lo van a poder, o sea, que en mi juicio creo que no lo van a poder mantener. O sea, creo que es muy bien lanzar ese mensaje al mercado de, oye, vamos a tener, o sea, a ser un poco más responsables con nuestra política monetaria y con nuestra política fiscal. No han dicho nada, pero se interpreta, pero en el momento en que lo intenten ser, a lo mejor pueden hacerlo hasta noviembre, que ganen las elecciones que tiene Trump, y luego empezar a ser responsables fiscalmente. Claro, Pero el nuevo, sí que han hecho ese movimiento. el nuevo banquero central parece bastante dócil. Y parece bastante partidario de bajar los tipos. Si te vas a bajar los tipos, claro, las consecuencias que tienen es que el dólar se va a perder mucho peso, claro. Bueno, de comparación con, o sea, el nuevo banquero central, todavía falta que lo nombre, que se enrolle y demás, pero que Bueno, cuando el esté, que suena como tal, digo. el que ha nominado Trump, en la crisis de 2007 y 2008 se mostró bastante en contra de los QE, bastante en contra. Y ya le pasó con Powell, que Trump lo nombró y luego, claro, lo nombró y luego no hizo caso. Luego no sabemos si le va a hacer caso o no, eso es lo que no sé, pero de discurso es un discurso probablemente más duro que el de Powell a nivel política monetaria, más restrictivo. Otra cosa es que la diferencia con Powell es que puede que le haga caso para que no le ponga una demanda por las reformas de las instalaciones y No, tener en veremos, contra a Trump tiene que ser lo peor que tiene que ocurrir. diga, tipo vago. Tiene buen partido decida. Ahí Es muy totalmente. popular, a corto plazo funciona y puede hacer cosas, pero me parece muy suicida para todo. Además que es alimentar crisis futuras. Y no reafina bien la economía ahí, que he No. leído bastante a Huerta de Soto, lo explica muy bien y bueno, lógicamente Huerta de Soto no puede estar más en contra de tipos bajos o tipos negativos. Pero sí, sí. Y luego, por último, porque nos quedan como 10 minutos, hay una cosa que siempre me ha resultado curiosa yo me he educado, obviamente culturalmente,
como casi todo el español, pero siempre me resulta curioso respecto a otras corrientes de la escuela austríaca, del movimiento anarcocapitalista, que en España tiene un componente bastante más religioso que en otros lados, o sea, como como el profesor Huerta de Soto, que lo indica siempre, y en su caso también. Entonces, siempre, ¿por qué esa diferencia de estar más cerca probablemente de un movimiento católico en su caso, o en el Huerta en su caso, lógicamente, en el Huerta de Soto, voy a ir a Huerta de Soto, pero en su caso, y se debe un poco a la escuela de Salamanca, que viene de esa corriente, o en su caso, cómo le ha llevado a... Lo escuchaba en una entrevista que tuvo un momento en el que se alejó un poco, que fue mucho más ateo desde el convencimiento, y a día de hoy es mucho más creyente. A ver, yo, estamos hablando en términos económicos, ¿no? Pues la religión, obviamente, tiene factores económicos, pero yo, en aspecto económico, por ejemplo, Murray Rothbard tiene un trabajo que no es muy conocido, se llama Memorándum sobre capitalismo, sobre protestantismo y catolicismo. Se llama así, está traducido al español, me parece. Es un trabajito pequeño. Dice que el capitalismo es más próximo al catolicismo que al protestantismo. Dice, económicamente hablando, la teoría del valor, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los protestantes tienden no digo que tengan que tenerlo, pero por su propia forma de entender el mundo, tienen una visión más objetiva del valor, y el católico la tiene más subjetiva, lo entiende perfectamente. Entonces, sí, y además yo entiendo que los valores de corte religioso en general, los católicos también en particular, pues son los que favorecen en su origen el capitalismo. Además, me parece muy complicado mantener un sistema capitalista sin algún tipo de valor de ese estilo. Ahí estoy totalmente 100% de acuerdo. Lo que a lo mejor no entiendo también es la creencia o sea, ya en un tema más personal, de cómo casa ese pensamiento muy libertario con la creencia en un ser superior, que en el fondo hay una jerarquía, que pues está Dios y luego estamos el resto, lógicamente. Claro que no ¿Cómo es un casa en poder, esa no es parte? un poder, no es un poder de otra persona, es Dios todopoderoso, es una cosa distinta, no es creer, es que, a ver, este no es un debate de religión, tampoco que sea un experto, pero sí, pero yo llego a la visión de Dios, a la visión después del estudio, no antes del estudio. Es decir, que me estudié bastante el tema de la existencia de Dios y todo este tipo de temas, y argumentos a favor y en contra, me inclino al teísmo. Y el teísmo, bueno, como decía Heidegger, la religión católica es la mejor elaborada de todas, la religión más completa, eso lo dice Heidegger, ¿no? Pues, de todas las religiones, él era agnóstico, pero de todas las religiones que conocía, que eran las más completas, es decir, a estos efectos que estamos hablando, ¿no? Que tiene, tiene una teología, explica, no solo es un conjunto de creencias, sino que tiene una serie de pautas de moral, tiene una serie de pautas de comportamiento, tiene una serie de pautas incluso de teología económica, etcétera, que son perfectamente compatibles y que son en buena parte las que condujeron en su momento histórico al origen del capitalismo. Además de todo ese encaje, por decirlo de alguna manera, racional, llega usted, en su caso personal, porque es verdad que cada uno esto es súper subjetivo, a ser una persona que tenga fe, o sea, que la fe sea importante en su vida o no. Es Sí, pura sí, claro, curiosidad porque claro que lo es, claro que lo es. O sea, sí que es importante. No sé, no tengo una vara de medir de cuánto importante, pero sí, no, pero, no, pero sí que es muy importante. Claro, lógicamente no es- yo creo que muchas cosas no las haría si no fuera así. que en el fondo la fe también a lo mejor le ayuda, o sea, esos valores de pues, sacrificio, ahorro, esfuerzo y demás, que yo creo que están muy intrínsecamente Ahí ligados. está la cosa, es decir, porque si yo tengo, por ejemplo, tengo dinero ahorrado, bueno, pues puedo gastarlo todo esta tarde en una fiesta o en miles de fiestas, o puedo comprarme. Avíseme entonces, si lo No, gaste todo. es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo hago? Tengo dinero, puedo hacerlo sin problema ninguno. ¿Qué es lo que me lleva a llevar una vida ordenada? Teniendo medios para no llevarla. Los pilares, realmente. Claro, claro, tienes que los principios, tienes que llevar tu porte bien, tienes una familia, tienes una serie de principios que cumplir, pero nada me lo impide. O sea, podría gastarlo en tonterías, ¿no? Endeudarme y vivir así la vida y el carpe diem, ¿vale? Pero digo, ¿por qué no lo hago? Pues, vale, pues porque tengo unos principios. Supongo que los ateos también tendrán principios en ese aspecto, pero capaz que no sé cómo los fundamenta, ¿no? Y lo pueden fundamentar como yo, no digo que no puedan hacerlo. Pero digo que a mí, en mi caso, es un refuerzo. Están muy alineados, en ese caso claramente está muy alineado. A lo mejor hay en otras partes de lo que es la jerarquía eclesiástica como institución que a lo mejor no coincide, pero en valores
están súper alineados con los Sí, valores eso libertarios. deben ser, y bueno, yo creo que más la Iglesia en ese aspecto, los valores que defiende, hombre, se puede interpretar de muchas formas, pues son bastante después míos. Si no, claro, no sería libertario. A mí la religión antes que la otra, ¿eh? Sea, que marca es una parte muy importante de su vida y que además aquí pasa mucho en empresa de, no, mutatis mutandis, lógicamente, que en la cultura, de cuando se habla de cultura de empresa, que es al final aquello que llena los vacíos, de que te marca tu comportamiento cuando no es claramente 2 más 2. Y en el fondo Claro, esos son los en la pilares empresa, de los que usted habla, de todo lo que hace que no es, que cuando tiene duda va a esos principios y decide. y cuando se aflojan los principios, se afloja también. Yo tengo, por ejemplo, un sentido de deber. Tengo que entregar tal cosa, la entrego, punto. Aunque esté fuera del horario de trabajo, ¿no? Si tengo que tener unas tutorías, yo no tengo horario. Acabo cuando acabo el último, pero que tengo citados. No, me explico. Es que son las 8, no, acabamos, punto. Y si tengo que entregar una cosa, la entrego. Es mi deber. No, no, es que ya aquí ya no me pagan fuera del horario. No, es mi deber, punto. Y las cosas se hacen y se hacen bien. Eso es mi deber, punto. No es que no me pagan. No, yo estoy aquí. Bueno, si no me gusta, me voy. Pero mientras esté aquí, hago las cosas bien. Por lo mejor que pueda. ¿No? Es el principio del deber, pues se nota también en la empresa. No, no, es que yo no es mi cometido. Yo me marcho. Yo a las 3 tengo que marchar, me da igual que quede el trabajo a medio hacer. No. A eso me refiero. Pues yo tengo unos principios, digamos, que no son solo los meramente contractuales. Entiendo que hay un deber moral de hacer las cosas. Y si se afloja el deber moral, pues se afloja también el funcionamiento de las cosas. Sí, sí. Y creo que además ese principio es cada vez menos frecuente en la sociedad. No sé cómo era antes, pero el del trabajo bien hecho. O sea, yo siempre hablo mucho de qué diferencia entre un buen y un mal trabajador. La principal diferencia es que se fija en lo que está haciendo. O sea, tan tonto como eso. Que toma un deber, lo hace y que encima lo está haciendo siendo consciente de lo que está haciendo. Y cuando pasa algo relativamente cerca, que aunque no tenga exactamente que ver con él, pues también lo incorpora dentro de lo que está haciendo o ayuda en esa Claro, parte. Y eso es esas, algo muy difícil de ver. no es fácil, claro que es difícil de ver, porque no solo es hacerlo bien, que la cosa quede bien hecha, quede bien acabada, es tu trabajo. Eso no es mío, que es para el patrón, es igual, es tu trabajo, lo que hiciste tú. Este coche lo hice yo. Yo veo los trabajadores viejos aquí de Stellantis o así en Vigo, ¿no? Este coche lo hicimos nosotros. Y con orgullo. Cuando mira uno que hicieron ellos, ¿no? Ahora no, bueno, amistad, no es mi cometido, no es lo mío, está fuera del horario. Antes, o sea, ese tipo de deber que no cuida no solo en el trabajo, sino en el resto de las cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, es que ese es lo que usted dice, eso te hará que cuando tú estás en la cadena de producción y hay que falta para terminar 5 minutos una cosa y no dudas, lo haces. O cuando ves algo mal, que aunque sea de un compañero, Lo no te retocas. cuesta nada, no recuperas. O sea, esos detalles para mí son muy importantes. Yo me acuerdo después trabajando en BVA, porque es Carlos Torres, o sea que se va a saber, y contó una anécdota que es que cuando él entró en BVA estuvo unos meses y había una sala de juntas en el edificio de arte y había una lámpara que estaba rota en una sala de juntas. Te lo contó en mi BVA. Y decía que él estuvo como 10, 15 días con mucha gente en esa sala esperando a ver si hacía alguien algo sobre esa lámpara que claramente llevaba mucho tiempo en ruta y que simplemente pues, había que avisar a alguien de mantenimiento, moverla, hacer algo. Y cuando pasaron 15 días y nadie lo hizo, pues nadie lo hizo, convocó a todo el mundo y le dijo, mira, esto es sintomático de cómo hacemos el trabajo. Si no somos capaces de en una sala que está en nuestras oficinas, avisar al de mantenimiento o arreglarlo, no, pero bueno, moverlo, fijarnos en eso, no vamos a ser capaces de hacer un buen trabajo, porque un buen trabajo es lo que usted dice, no es solo lo que tienes que hacer, sino también lo que crees que puedes hacer y sentirlo como un poco un sentimiento de pertenencia y un orgullo que el día de mañana podrás cambiar de empresa, pero que mientras que estás, y que no te vas a prosperar, pero mientras que estás lo haces. Y ahí estoy 100% de acuerdo que son valores que probablemente, Claro, pero si se yo fijan, recuerdo a mi abuelo que era agricultor, lo tenía claro y, o sea, y te lo son, intentaba inculcar. son extracontractuales. Dependen de algo que se llama deber. Efectivamente, no es cometido de nadie llamar al de mantenimiento. Como no es mi cometido, yo no lo llamo, pero es el deber de hacerlo.
te sientes parte de aquello. Pero claro, si fijas, eso es algo contractual, no está en el contrato, es algo que tiene que usted sentir dentro. No quiere decir que otras personas no lo puedan sentir, pero digo que los sentimientos religiosos y morales refuerzan esos principios. No quiere decir que una persona no los pueda tener. Y de hecho, muchas personas que no son creyentes, aún así los adoptan porque viven en un entorno que sí los adopta. Cultural y culturalmente Claro. pues es algo que transversal. Se debilita, yo lo veo. Se debilita. Se pierde ese sentido de deber, que es algo trascendente, que no es algo material. No es algo que se pueda tocar, es algo que sabe usted en su cabeza que hay que hacerlo, ¿no? Si se debilitan los principios morales, yo creo que se afectan todos, o sea, no solo puede quitar la religión y que lo demás quede intacto, ¿no? Y eso, porque no es tan fácil, que está todo como imbricado. Y si quitas los deberes, digamos, de trascendencia, de deber y así por estilo, es raro que otros factores que también tienen que ver con la economía nos afecten. Obviamente dirá, pues el deber de trabajo no tiene que ver con la religión. No tiene que ver. Pero yo creo que sí que están afectados, sí que están imbricados, porque forman parte de un todo. No es una cosa que se pueda separar así fácilmente. Ahí me acuerdo de un documental de hace unos 10, 15 años de Oliver Stone que le hizo entrevistas a Vladimir Putin. O sea, me van a cancelar por todo, pero bueno, me da un poco igual. Y le hizo una entrevista a Vladimir Putin y en un momento dado Oliver Stone, que es una persona muy de izquierda, probablemente comunista, le comentó, oye, ¿por qué volviste a la tradición religiosa ortodoxa cuando entraste en el poder? Y entonces él lo que hace, lo que dice Vladimir Putin es que dice, en mi sociedad había un vacío tan grande cuando cayó el comunismo, que o sea, la iglesia fue sustituida por el partido, y cuando cayó el partido hubo un vacío tan grande que se llenó con el alcohol. Y yo, no, o sea, la manera en la que entendí que era la única manera pragmática de volver un poco a poner la sociedad como a él le gustaba, era incorporar de nuevo la religión, cuando él no era especialmente religioso. Pero esos valores, lo que usted comenta, esos valores que se habían perdido, esos pilares, la manera en la que él interpretó que Rusia podía intentar recuperarlos, la manera más fácil era volver a incluir algo que ya se que había mantenido, mucho, que era la religión. Sí. Es un libro de Oliver Todd, La derrota de Occidente. Incide mucho en esto la religión. Oliver Todd es un agnóstico, no es religioso. La derrota de Occidente, el declinar de Occidente, se debe a la falta de religión, a lo que llama el grado cero de religión. Porque antes la gente aún participaba en los ritos, ahora ni siquiera participa en los ritos, ni se bautiza, ni tienen entierros religiosos, etc. Es decir, que no hay ningún contacto ya con la religión. Y eso, claro, para él es el grado cero de descomposición de una sociedad. Es cuando empieza, digamos, a deteriorarse. Es la tesis de él, se puede contratar en su libro, que es del año pasado. Pues yo creo que con esto, porque le quedan 3 minutos, quería aprovechar para darle las gracias por compartir su tiempo conmigo, principalmente, ya si a alguien más le puede gustar y escucharlo, genial, pero sobre todo a mí me encanta poder conversar con usted, profesor Máster, muchísimo. O sea que Pues gracias a usted por la amabilidad. Ya hasta la próxima, si Dios quiere. Seguro que le daré la lata para que haya una próxima dentro de un año, o sea que no te preocupes que... No, mi problema ya sabe que es encontrar tiempo. Tengo que hacerlo un hueco así entre reunión y reunión y es como podemos hacer. Pero bueno, si no, no tenemos forma. Bueno, No. Y si se da, perfecto, y si no se da, no se preocupe. Yo lo intentaré. Que pase muy buen día y muy buena semana. igualmente, muchas gracias, don David. Un abrazo Hasta la grande. próxima. Si Dios quiere, chao. Chao. Chao.